Hola, nuevamente quien les habla es el doctor Randall Seminario. Ahora vamos a ver el llenado de la matriz de operacionalización de la variable. Estuvimos nosotros viendo en la clase anterior el llenado de la matriz de consistencia de la variable. Ahora vamos a ver el llenado de la matriz de la operacionalización. ¿Cómo vamos a observar esta matriz? Vimos también cómo, de dónde salía la información de los libros, artículos, conceptos bien citados. Nos quedamos en el anterior video en la matriz de consistencia, en el llenado de toda la matriz. Pudimos observar el llenado de toda la matriz y nosotros ya habíamos ubicado nuestras dimensiones. Para eso yo les decía de que primeramente ya nosotros habíamos estado buscando nuestro marco teórico en nuestro marco de referencia. Entonces, acá les voy a enseñar como una especie de recordar. Nosotros teníamos entonces acá nuestro título, nuestro marco, claro, la introducción antes, después tenemos nuestro marco teórico referencial, nuestro marco de referencia, y donde nosotros teníamos la variable cultura tributaria, y dentro de esa variable tenemos la primera dimensión, conciencia tributaria, y la segunda dimensión, educación tributaria. Cada una de estas dimensiones tiene sus indicadores. Deber cívico, el segundo indicador, importancia de los pagos de los tributos, la motivación, la dimensión. La segunda dimensión tiene de igual manera, podemos observar acá, la segunda dimensión tiene de igual manera, vamos a observar también acá, a ver, un momentito. Vamos a observar que tienen también esta dimensión dos indicadores. Dos indicadores, no, tres indicadores. Listo. Bueno, podemos observar acá. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a proceder a construir partiendo de estos indicadores. Pero nótense ustedes que todavía me falta la definición conceptual de cada uno de ellos, pero voy a empezar a trabajar para llenar mi matriz de operacionalización. ¿Cómo salieron estos indicadores? Por ejemplo, de cultura tributaria, la primera dimensión nació pues de sus conceptos, sale sus conceptos, ¿no? Sale sus conceptos de acá, donde dice conciencia tributaria, podemos observar acá, ¿no? Y podemos observar acá también educación tributaria. Entonces, se supone, ¿no? Se supone de que dentro de estos deberes tributarios tenemos nosotros también parte de la educación tributaria. Entonces, vamos a suponer y vamos a ir creando esa variable. Entonces, vamos a proceder nosotros a observar, entonces, acá voy a observar nuestra matriz de consistencia. Entonces, ahora queremos observar cómo puedo yo construir esta matriz de consistencia, pero en la operacionalización de la variable. O sea, yo tengo que operacionalizar ahora esta variable, poner mi variable, vamos a hacer la secuencia, mi definición conceptual, mi técnica e instrumento, y yo pondré mis dimensiones, mis dos dimensiones, pondré mis indicadores y pondré el concepto de cada indicador. El concepto de cada indicador. Y diré cuántas preguntas yo podría hacer. Entonces nosotros vamos a observar acá. Y quería demostrarles en un momentito de que la operacionalización de la variable es un mapa conceptual, pero es como que gires la operacionalización de la variable, pero la gires en 90 grados. Y es un mapa conceptual. ¿Por qué le digo esto? Para que ustedes también estén atentos y
o sea, no se les haga difícil. El mapa conceptual ya nosotros lo hemos visto también, ya sea en primaria y en secundaria. En secundaria se trabajaba mucho más. Y también en la universidad se trabajan mapas conceptuales. Entonces, de mi mapa conceptual, por ejemplo, sale mi variable, y supongamos yo tengo una variable, pero esta variable, para yo poder medirla, yo tengo que descomponerla en divisiones más simples y fáciles de poder medir, o sea, en jerarquías. Voy a jerarquizarlas, pero para eso ya habíamos observado que yo necesitaba, para poder medir y jerarquizar, necesito conceptos de la variable. Si fuera cultura tributaria, si fuera estrategias de importación, de exportación, posicionamiento, depende de la variable que yo tenga, tiene que estar citada. Entonces, una vez de que yo voy a hacer el desmontaje, o sea, cuando hablo de desmontaje voy a partir como que vamos a desmontar de repente un circo o vamos a desmontar de repente un vehículo o vamos a desmontar, no sé, algún aparato. Entonces vamos a separarlo por partes. Entonces, para eso me sirve el concepto. Igual yo pondré las dimensiones que necesita. Acá pueden haber 3, pueden haber 4 dimensiones, pueden haber mucho más dimensiones. Puede haber acá una dimensión más, otra dimensión. Entonces eso me va a ayudar a mí a hacer de repente, tener más. Eso va a depender mucho de la investigación. ¿Ya? Eso va a depender mucho de la investigación. Bueno, acá se me fue un poquito. Entonces, pero para las dimensiones habíamos visto que yo podía utilizar pues elementos, características, y de ahí yo podría definir cuáles son mis indicadores. Entonces yo puedo tener acá los indicadores, pero ¿por qué las flechitas de esta manera? Porque el indicador, o sea, claro, yo voy a observar la dimensión, pero el indicador también me tiene que indicar parte de esta dimensión, cuáles son los elementos que están acá, qué me indica, qué indicio o qué me dice, ¿no? Acá yo les ponía el ejemplo en las clases, en el video anterior, le decía, por ejemplo, mi variable acá. Mi variable casa. Acá podía tener eh, sala, cocina, dormitorio, baño, pueden haber más dimensiones. Y por ejemplo, de la variable casa, de la dimensión sala, tengo sofá. ¿Qué me indica que es una sala? El sofá, me indica también la mesita de centro y otros accesorios que puede haber acá. En la cocina, ¿qué me indicaría? Por ejemplo, en la cocina me indicaría una refrigeradora, me indicaría una cocina en sí como aparato, ollas, platos, tengo un montón de cosas que pueden. Supongamos acá en el dormitorio, ¿qué me indicaría que es un dormitorio? ¿Qué indicios me dice que es un dormitorio? Entonces yo acá pondría pues cama, un velador, ropero, igual que si tuviera acá el baño, otra dimensión que fuera baño, el inodoro, el lavacara, la ducha, me indicaría que es un baño. Esos son los indicadores, pero estamos viendo de que estamos descomponiendo la variable principal en dimensiones y después, ¿qué me indica? ¿No? ¿Cómo armo esta dimensión? Entonces podemos observar acá que tenemos una matriz. Esta va a ser la matriz de operacionalización de la variable, donde yo voy a trabajar con un ejemplito que hemos venido tratando para que no se nos vaya la secuencia de cultura tributaria. Y vimos de que en cultura tributaria yo tenía dimensiones y pusimos 2 dimensiones, que era conciencia tributaria y educación tributaria. Recuerden el video anterior. Y sobre cultura tributaria, entonces yo tenía algunos indicadores, por ejemplo, deber cívico, ¿no? Importancia y motivación. Pero ¿cómo van saliendo estos indicadores? Estos indicadores van a ir saliendo del concepto de conciencia tributaria, ¿cierto? Por ejemplo, del concepto de educación tributaria, al revisar yo acá mis conceptos, los libros, voy a jerarquizarlo, y una vez que está jerarquizado, yo voy a decir ahora, ¿qué me indica que es la educación tributaria? El conocimiento del sobrepago de tributos, el Estado como gobierno del Estado,
y si estrategias de educación tributaria, y también las charlas informativas me indican que sí existen, ¿no? Que cómo tendría yo que lograr la educación tributaria a partir de charlas informativas, estrategias que pueda hacer el Estado y conocimiento. Entonces, sobre este tema, yo voy a tener, entonces, ahora, si yo quiero construir mi instrumento, que es lo que yo voy a necesitar, voy a tener que definir mis conceptos, ¿no? A ver, un momentito, voy a salir de acá, voy a definir mis conceptos. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya haya definido o ya haya analizado, un poquito acá, me voy a adelantar un poquito que se ha ido, ya haya analizado ya acá mis conceptos, entonces yo voy a poder sacar las preguntas que yo necesite. Pero acá lo más importante es que yo tengo que definir, para poder obtener mis preguntas, yo tengo que definir bien mis conceptos de los indicadores. O sea, ¿cuál es el concepto de deber cívico? Pero, pero específicamente con los pagos tributarios. Igual, ¿cuál es la importancia, no? ¿Cuál es la importancia de la conciencia tributaria, pero con respecto a los pagos tributarios? ¿Cuál es la importancia de la motivación, pero con respecto al cumplimiento de los tributos? Se dan cuenta que todo es tributo o relacionado con los tributos. Entonces yo, para poder construir las preguntas, yo necesito definir cada concepto, cada uno de los que están acá, ¿no? Entonces acá han puesto dos preguntas por cada uno, ¿no? Ahora, pues para recordar un poquito, por ejemplo, acá yo lo que tengo que hacer es observar mi mapa conceptual, ¿no? Partiendo de lo que hemos observado en su momento, de mi tema, por ejemplo, cultura tributaria. Entonces yo voy a buscar las dimensiones, características o factores que pueden tener la cultura tributaria. Pues, por ejemplo, yo puedo decir que cultura tributaria tiene dos factores: conciencia tributaria y educación tributaria, o tiene dos características, o tiene dos elementos, pero yo lo voy a llamar dimensiones. Esto ya sabemos siempre que tenemos que sacar los conceptos, ya sea poner los conceptos en forma literal o parafraseados, pero siempre tienen que estar citados y comentados, además. Y una vez de que yo tengo mi dimensión, en este caso, porque vamos a trabajar con conciencia tributaria, mi primera dimensión. La segunda dimensión la vamos a dejar por el momento. Y entonces acá en la primera dimensión voy a tener, ¿qué me indica la conciencia tributaria? El deber cívico, la importancia, la motivación, ¿no? Eso es lo que me está saliendo. Entonces estamos observando que es un mapa conceptual. Y ese mapa conceptual entonces a mí me va a ayudar a elaborar mi instrumento. Ahora, yo ya he definido acá mis indicadores. Entonces, acá yo voy a observar, van a ver ustedes, ¿no? Que de este indicador de deber cívico, mire, va a nacer, como dice acá podemos observar conciencia tributaria, deber cívico, va a salir 1, 2 preguntas, 3 preguntas, de acuerdo a lo que considere el investigador, para poder observar. Estas preguntas nos van a dar a nosotros respuestas para resolver esos objetivos y resolver los problemas. Ahora, acá tenemos la matriz de operacionalización de la variable, que nos va a ayudar a entender un poquito, ¿no?, qué es la cultura tributaria. Por ejemplo, cuando yo hago mi matriz de operacionalización de la variable, entonces yo pondría acá variable, cultura tributaria. Pondré mi definición conceptual y haré acá, ¿no? Acá pondré mi técnica y mi instrumento. Pero yo voy a definirlo. Acá está un poco más claro. Acá podemos observar entonces de que del concepto de la definición conceptual de cultura tributaria, buscado pues en los libros, en el marco teórico, yo voy a sacar dos dimensiones: conciencia y tributaria y educación tributaria. Ahora, los indicadores, dime, los indicadores, ¿de dónde nacen los indicadores o de dónde se construyen los indicadores? Del concepto de las dimensiones salen los indicadores.
Y además, yo quiero construir mis preguntas. Entonces, acá podemos observar de que de los indicadores de deber cívico, importancia y motivación. Entonces, yo tengo que observar acá. Deber cívico en los pagos. ¿Cómo construiría yo mi pregunta? Es que todavía no lo sé. No sé cómo construir. Para yo poder saberlo, yo tengo que buscar el concepto. El concepto del indicador. O sea, de deber cívico, pero en los pagos de tributos. ¿Ya? Entonces, pero para yo poder hacer mi pregunta, entonces acá vamos a observar que del concepto y del comentario, además, del indicador nace la pregunta. Eso quiere decir que yo tengo que buscar el concepto, definir acá mi concepto, hacer un comentario, y de ese comentario van a nacer mis preguntas. Entonces ahí podemos observar, ¿no?, que entonces tengo que, y la línea de la flechita me indica, ¿no?, dimensiones, indicadores, hago los conceptos de los indicadores de cada uno, los comento, defino los conceptos bien en todos, y de ahí mis preguntas, ¿no? Mis preguntas van a tener que establecerse partiendo también de las características de cultura tributaria, a ver si realmente se pueden medir. Acá podemos observar mi matriz entonces ya de construcción del instrumento. Acá yo voy a poder determinar entonces en esta matriz de cultura tributaria, ya identifiqué mis dimensiones, ya puse mi definición conceptual, ya tengo mis indicadores ya tienen sus conceptos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá yo? Ya tengo los conceptos, ya tengo el concepto de mi indicador, ¿no? Y yo voy a empezar a formular mi primera pregunta. Dije, de este indicador, de este van a salir dos preguntas. Voy a poner los números acá. 2 ítems, 2 preguntas. ¿Y qué tipo de preguntas pondré? Entonces, yo observaré qué me indica el concepto de motivación y de ahí yo haré mi primera pregunta, ¿no? Yo haré acá mi primera pregunta y diré, ¿usted se siente motivado para cumplir con el pago de tributos? ¿No? Ahí estoy indicando, ¿no? Indicando justamente con ciertas características. Puedo hacer mi segunda pregunta. ¿Usted se ha sentido desmotivado para cumplir con el pago de los tributos? Mire, ya tengo 2 preguntas. Y así consecutivamente voy a ir haciendo preguntas por preguntas, partiendo del concepto del indicador y del comentario, ¿no? Para poder realizar mis preguntas. Como ustedes han visto, o sea, y acá ponen 2. Igual que en la anterior, voy a repetirlo acá, ¿no? Acá ustedes ven 1. O sea, son 2 preguntas en realidad, pero se ha dividido en 2 preguntas. Podría haber salido una pregunta, podrían haber salido 3 preguntas, ¿no? Y además, las preguntas tienen que estar relacionadas entre sí. O sea, digamos que yo cuando hago una pregunta, esa pregunta tiene que tener ciertas características sobre mi investigación. No puedo hacer una pregunta que sea diferente, y eso lo hemos visto en las clases anteriores, y pueden observar en los videos anteriores, donde ahí también están claras cuáles son los errores que yo no puedo cometer cuando haga mis preguntas. Entonces, termino diciéndoles de que acá las preguntas tienen que estar relacionadas con cultura tributaria, pero con mi título de investigación, y acá también. O sea, igual, tiene que haber un feedback, o sea, tanto que la pregunta tenga esas características. Si no, yo no podría poner acá otro tipo de pregunta que no sea una pregunta de motivación y de los tributos, además. No de la motivación, cómo se siente el alumno motivado, no. Tendría que ser sobre el pago de los tributos. Eso quiere decir que las preguntas tienen que ser específicas. Sí, tienen que ser muy específicas. Por eso es que se hacen los objetivos específicos. Y para eso nos hemos planteado objetivos específicos sobre conciencia tributaria y sobre educación tributaria. Después vamos a recordarlo cuando vayamos terminando y avanzando. Acá, por ejemplo, estamos observando ya nuestra matriz, la matriz de la variable, donde tenemos pues sobre conciencia tributaria, ¿no? Tenemos
tenemos los objetivos y, bueno, los indicadores los llenamos acá, como ven. Entonces, ya tengo llenos mis indicadores y mis indicadores van a contestar a través de las preguntas sobre la dimensión, conciencia tributaria, y sobre el objetivo. Una vez de que yo determine el objetivo y que me salió, entonces yo podré entonces realizar y contestar de acuerdo a los resultados que me hayan salido de la medición de mis instrumentos. Yo podré responder a la pregunta que se me hizo, o sea, ¿cómo se da la conciencia tributaria en los comerciantes? De acuerdo a los porcentajes que me haya salido, yo podré contestar, ¿no? Yo podré contestar cada pregunta. Ahora, para que quede un poquito más claro, eso quiere decir que de las dimensiones, como nace en mi instrumento, a la hora que yo voy a aplicarlo a un grupo de personas, estas personas me van a contestar sobre el deber cívico. Entonces, sobre esto, yo tendré una respuesta. Acá saldrán otras respuestas y la sumatoria de todas estas respuestas van a contestar a la conciencia tributaria. Y una vez que contesta la conciencia tributaria, entonces ya tengo respuestas al objetivo de mis resultados y respuestas al planteamiento del problema. Y ahí vamos cerrando el círculo. Bueno, con esto concluimos la sesión del día de hoy. Y cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me pueden escribir a mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.